En este vídeo vamos a hablar sobre la dualidad onda-partícula de la luz, en concreto sobre el efecto fotoeléctrico y cuándo fue descubierto. Para hacernos una idea, aquí tenemos una línea de tiempo y vamos a señalar el contexto científico de la época. Por aquí, en 1687, Newton publicó su libro que se conoce popularmente como Principia, donde describía las leyes de Newton. Newton se hizo muy famoso con este libro y entonces fue uno de los grandes referentes. Muy poquito después, un científico llamado Huygens, aquí en 1690, Huygens dijo que la luz era una onda. Entonces vamos a poner aquí onda. Que más adelante fue la teoría más aceptada, pero resulta que justo en 1700, Newton, que era muy famoso, Newton dijo que la luz era un corpúsculo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner partícula. Y resulta que, como Newton era muy famoso, fue la teoría más aceptada hasta que Young, en 1801, hizo el experimento de la doble rendija y se observó un patrón de interferencia. Todo el siglo XVIII se pensó que la luz era un corpúsculo, gracias a que Newton era tan famoso. Después, en el siglo XIX, todo el mundo pensó que la luz era una onda, porque ya habíamos descubierto el experimento de la doble rendija. Entonces ahora era una onda. Hasta llegar a 1905, en el que Einstein dio una explicación al efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a hablar ahora del efecto fotoeléctrico y entonces aquí la luz pasó a ser ambas cosas, tanto una onda como una partícula. Una onda tenía que ser porque ya se había demostrado. Esta fue una demostración. Pero Einstein dio una explicación a un fenómeno que solamente se podía comprobar si la luz era una partícula. Por lo tanto, esto fue una demostración de un fenómeno que se había descubierto poco antes, en 1902. Pues vamos a hablar entonces de este fenómeno conocido como el efecto fotoeléctrico. La primera vez que se vio, lo vio un científico llamado Hertz, que observó que las partículas se descargaban simplemente por estar en el vacío y se descargaban más deprisa si recibían luz ultravioleta. Esto fue un fenómeno muy cualitativo, pero entonces un colaborador suyo, Lenard, hizo un experimento con la siguiente distribución. Tenía un tubo de rayos catódicos en el que había abierto una ventana. Esta ventana era una ventana de cuarzo. No quitaba el vacío del interior del tubo y colocó aquí dos láminas metálicas. Estas láminas metálicas las conectó a través de un amperímetro y con una pila. Y a esta pila le podíamos cambiar el potencial. Lo que hizo a continuación fue lanzar luz de diferentes frecuencias a través de la ventana de cuarzo, de manera que incidiesen sobre una lámina metálica. Lo que se descubrió más tarde es que esto arrancaba electrones que salían hacia allá. Esto en realidad se había descubierto ya, lo había descubierto Thomson cuando descubrió el electrón. Lo que se descubrió es que dependía de qué tipo de luz lanzásemos. Estos electrones, que les llamamos fotoelectrones, tienen un cierto comportamiento en el que generan una corriente. Esta pila de potencial variable lo que nos sirve es para ver si podemos frenar este movimiento de electrones, estableciendo una diferencia de potencial
entre estas dos placas. Pues bien, lo que se esperaban cuando hicieron este experimento es que si pintamos una gráfica del potencial que yo doy con la pila y la intensidad que yo mido en el amperímetro, cuando yo haga un experimento con una cierta intensidad luminosa, yo esperaría que la intensidad fuese creciendo hasta un valor de saturación. Y si lo hago con otra cierta intensidad luminosa mayor, lo que yo esperaría es que el valor de saturación creciese. I2 es grande comparada con I1. También observamos que el cierto potencial que yo tengo que hacer para frenar estos electrones esperaban que fuese mayor si crecía la intensidad. Pues bien, esto es lo esperado. ¿Qué fue lo que encontraron en realidad? Pues bien, lo que encontraron en realidad fue lo siguiente. Cuando midieron voltaje contra intensidad, vieron que si lanzaban luz, vamos a poner un poco más de negativo hacia acá, vieron que si lanzaban luz ultravioleta pero de poca energía, que la pintamos roja, lo que veían es que con poca intensidad, y sub 1, que es la pequeña, tenían esto, pero si subían la intensidad no cambiaban el potencial de frenado. Y sub 2. Vieron que este efecto que se esperaban encontrar no ocurría. Pero hicieron otra cosa más, y es cambiar el tipo de luz a una más energética, es decir, con una longitud de onda menor. Y lo que vieron es que cuando la longitud de onda era menor, se conseguía el mismo valor de saturación, y si ponían la misma intensidad que 2, se conseguía la misma intensidad que saturación, pero cambiaba el potencial de frenado. Y el potencial de frenado sí que dependía de la frecuencia de la luz. Esto no tenía ningún tipo de sentido con lo que se había visto hasta el momento. Entonces había dos fallos. Que el potencial de frenado no dependía de la intensidad luminosa. Esta ahí es intensidad luminosa. Intensidad lumínica o luminosa. Y también observaron que el potencial de frenado sí depende de la longitud de onda o de la frecuencia de la luz incidente. Observaron otra cosa que no se representa en estas gráficas, que es que esta corriente que se establece es aproximadamente instantánea. En realidad se ha llegado a medir que el tiempo que tardan en aparecer electrones desde que iluminamos es más pequeño que 10 a la menos 9 segundos. Y si se hacen los cálculos adecuados con física clásica, con la que se conocía hasta el momento, hasta 1905, debería tardar alrededor de 1 minuto, con una serie de asunciones que en realidad no son adecuadas, con lo cual debería tardar bastante más que 1 minuto en empezar a emitir electrones. Estas tres incongruencias no se pudieron explicar en 1902 cuando Lenard hizo este experimento, y fue Einstein en 1905 con su artículo sobre el efecto fotoeléctrico,
basándose en teorías de la época como la teoría de Planck para la radiación del cuerpo negro, que consiguieron explicar por qué ocurría este fenómeno de esta manera.